¿Alguna vez han visto un juicio en una serie y parece que todos comienzan a discutir de inmediato? Bueno, hoy vamos a hablar de las disposiciones generales antes de llegar al juicio. El artículo 102 nos habla de la competencia, ya que la sala administrativa resuelve conflictos administrativos usando reglas de un juicio oral. En el artículo 103 nos discute los principios generales, que dice que un juicio debe ser oral, público, directo y continuo, y si se necesita, debe de apoyarse en el Código de Procedimientos Civiles. En el artículo 104 se menciona que lo que se acuerde en la audiencia se dará por notificado de la misma manera en el momento o en esa misma instancia. En el artículo 105 nos habla de la demanda inicial y la contestación que deberán de ser por escrito. Y en el 106 menciona la audiencia preliminar, la cual se fijará por el magistrado dentro de los 5 días hábiles consecutivos al juicio. Y el artículo 107 menciona que si se quiere cambiar de magistrado por algún motivo o cuestión, debe ser antes de la audiencia preliminar. En el artículo 108 se dicta que las audiencias serán públicas y dirigidas por un magistrado. En el 109 y 110 nos dice que las peticiones deben ser orales y en plena audiencia, y el magistrado deberá contestarlas al momento de hacerse dichas peticiones. Del artículo 111 al 113 nos menciona que debemos comportarnos con respeto y guardar silencio en la sala, así como se menciona reiteradamente que se prohíbe la entrada de armas y el porte de una vestimenta inadecuada. Y el artículo 114 dicta que las personas pueden ser representadas por su abogado y en el caso de ser personas menores o discapaces, este requisito es obligatorio. Continuando con el artículo 115, el cual nos habla de que cuando el magistrado dé inicio a una audiencia, se le dará aviso a las partes de asistir y también se les dará conocimiento de las posibles consecuencias en el caso de que no asistan. Bien, en el artículo 116 nos habla de que el magistrado es quien va a dar inicio y terminación a las etapas. Por ejemplo, si se nos pasa el uso de un derecho, como por ejemplo la entrega de una prueba a su etapa correspondiente, no se puede hacer más adelante, a esto se le conoce como preclusión. También, si alguna de las partes llega tarde a la audiencia o las etapas, no se podrá regresar el tiempo y se tendrá que continuar como iban llevando la audiencia. En el artículo 117 nos habla de que la fecha de las audiencias será fijada con la mayor proximidad posible, esto con el fin de evitar alargar el proceso demasiado. En el artículo 118 nos habla de que la audiencia es continua. Si no acaba en el mismo día, será continuada en el siguiente día al siguiente. Causas para las pausas, que serían hasta 10 días posibles, es resolver un incidente, desahogar una prueba fuera de la sala, como por ejemplo una inspección. La 3 es hacer venir con la fuerza a un testigo. Y la pausa de medios alternos. Esta sería en el caso de que alguna de las partes quiera intentar negociar, se les dará una pausa de hasta 20 días hábiles para tratar un método alterno. Y la pausa de fuerza mayor, que si al tribunal le llega a suceder algo, como por ejemplo la contingencia, se dará aviso en el periódico oficial. Artículo 119. Este nos habla de que las audiencias serán grabadas en video o audio o cualquier otro método idóneo para dar fe de que todo lo que pase y garantizar que nadie altere nada. En el artículo 120 se nos habla de que el secretario al inicio de la audiencia debe decir en voz alta la fecha, la hora, el lugar, nombre de los presentes y del magistrado. Y en el artículo 121 nos dice que antes de hablar las partes van a jurar decir la verdad. El secretario les va a leer las penas del Código Penal por decir mentiras y en el caso de que esto suceda, el magistrado dará aviso al Ministerio Público. Bien, en el artículo 122 nos dice que el magistrado es quien manda en esa sala, quien ordena. En el caso de que alguien presente una conducta no apropiada, se le podrá dar una amonestación o una corrección, pero antes el magistrado le permitirá defender el por qué su actitud o a qué se debe. En este artículo se nos habla de que el secretario debe certificar el disco o el archivo de la grabación con el nombre del expediente. Las partes pueden pedir copia simple o certificada en cualquier momento y si el disco se llega a dañar, el magistrado debe reemplazarlo. En el artículo 126 nos habla de reclamo de errores. Si hubo una falla o ilegalidad en alguna actuación, se tiene que reclamar en esa misma audiencia o a más tardar en la que sigue. Si no se reclama, queda validada. Si es en el juicio, en la audiencia de juicio debe ser reclamada antes de la sentencia.
En el artículo 127 se nos habla de que si el micrófono o la cámara sufre algún error, el magistrado puede pedir un receso corto para solucionarlo. La audiencia preliminar se lleva a cabo al que alguna de las partes no asista. Esto quiere decir que si no asiste, sí hay consecuencias. Es decir, que si alguno falta, el magistrado o el juez puede poner una multa. No quiere decir que te vas a denunciar. El artículo 128 nos dice que estas audiencias nunca se suspenden ni nunca se cambia de fecha, a menos de que sean casos muy especiales donde se pueda realizar esto. Ahora sí, aquí viene lo importante. ¿Para qué sirve esta audiencia? Esta audiencia tiene 5 objetivos. El 1 es intentar resolver el conflicto mediante algún otro método alterno. El segundo es revisar si el juicio realmente se puede continuar o existe alguna causa para poder terminarlo. El tercero es resolver los incidentes que hayan surgido durante y el cuarto es revisar, admitir las pruebas. El quinto básicamente es la terminación, ya que en se fija la audiencia del juicio. En pocas palabras, este artículo nos habla de cómo organizar el juicio. Artículo 131. Al comenzar la audiencia, cada quien hace un pequeño resumen de su caso. Primero habla la persona que presentó la demanda, es decir, el actor. Después, las demás partes. Imagina que sea un tráiler de una película. Son unos pocos minutos que explican cada parte todo el conflicto, de qué trata. Artículo 132. El magistrado en esta parte todavía hace un último intento para poder solucionar el conflicto para que las partes mediante un método alterno. Esto quiere decir que si aceptan las partes, la audiencia se suspende mientras intentan resolver el conflicto sin llegar al juicio. Para ser sinceros, es un ahorrar de tiempo para ambas partes. Artículo 133. Continuando con el anterior, ¿no hubo un acuerdo? Bueno, entonces el magistrado analiza el juicio si puede continuar o si existe alguna causa para terminarlo. Si existe o se encuentra algo válido, puede declarar una resolución interlocutoria y dar por terminado totalmente o parcialmente el juicio. 134. Si todo está en orden y el juicio continúa, aquí se resuelven los pequeños incidentes que hayan presentado las demás partes. Primero se atienden los problemas y después se continúa con el procedimiento normal. Artículo 135. Cuando ya quedó limpio el procedimiento, llega el momento de los acuerdos probatorios. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre hechos que ya nadie discute. Por ejemplo, ambos explican que aceptan que una multa fue impuesta el mismo día y ya no hace falta demostrarlo. Eso hace que el juicio sea un poquito más rápido. Artículo 136. Después que el magistrado revisa cuáles pruebas realmente sirven para resolver este conflicto, solo se admiten las pruebas relacionadas con el fondo del asunto. Es decir, que todo lo que se requieran presentar las partes entra automáticamente. Artículo 137. Si todas las pruebas pueden desahogarse de inmediato, incluso puede comenzar la audiencia de juicio ese mismo día. Pero si hace falta preparar peritos, testigos u otras diligencias, entonces se programa una nueva fecha. Artículo 138. Durante esta presentación pueden realizarse inspecciones, peritajes, pedir informes o enviar algún exhorto a algún otro lado. En otras palabras, aquí se encuentra todo listo para que el juicio se desarrolle sin algún problema. Artículo 139. Ahora sí, comienza lo bueno. Audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio tiene un objetivo. El objetivo es intentar nuevamente resolver el conflicto, resolver los incidentes que aparezcan, desahogar pruebas y escuchar los alegatos finales de cada parte, dependiendo de cuántas sean. Y aquí ya estamos prácticamente en la recta final de este procedimiento. Artículo 140. Y al igual que en la audiencia preliminar,
La audiencia de juicio puede realizarse aunque alguna de las partes no asista, pero nuevamente, quien falte sin alguna causa justificada puede recibir alguna multa, así que mejor llega puntual. Artículo 141. Este artículo establece cómo se desarrolla la audiencia de juicio. El objetivo es que todo el procedimiento se lleve a cabo de manera ordenada y que las partes puedan participar de forma directa. Artículo 142. Aquí se señala que durante la audiencia se desahogan todas las pruebas y las partes presentan sus alegatos finales. Después de eso, el asunto queda listo para que el magistrado dicte sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Artículo 143. Este artículo prohíbe utilizar como prueba cualquier información relacionada con negociantes o métodos alternos, como una conciliación o mediación que no prosperó. Esto protege la confidencialidad de estos procedimientos. Artículo 144. Cuando una prueba tenga que practicarse fuera del tribunal, el magistrado o un funcionario autorizado puede realizarla. Además, esa diligencia puede videograbarse para dejar constancia de lo ocurrido. Artículo 145. Este artículo explica cómo se valoran las pruebas. El magistrado debe analizar con lógica, experiencia y conocimientos científicos. En sentencia debe aplicar claramente por qué considera aprobados determinados hechos. Artículo 146. Aquí inicia el tema de la prueba confesional. Señala que esta prueba debe ofrecerse desde la demanda o la contestación siguiente los requisitos establecidos por la ley. Artículo 147. Este artículo regula la forma en que se desahoga la prueba confesional durante la audiencia y establece las consecuencias cuando la persona citada no comparece sin una justificación válida. Artículo 148. Comienza el apartado de la prueba testimonial. Indica que los testigos deben aclarar sobre los hechos que conocen directamente y responder las preguntas de las partes. Artículo 149. Este artículo establece cómo deben realizarse los interrogatorios los testigos para que sus declaraciones sean claras, útiles y relacionadas con el caso. Artículo 150. Aquí se reconoce el derecho de las partes a formular preguntas y contrainterrogar los testigos para aclarar o cuestionar sus declaraciones. Artículo 151. Este artículo señala que no existen testigos por regla general y que será el magistrado quien valore la credibilidad y el peso de cada testimonio. Artículo 152. Regula la prueba pericial. Los peritos aportan conocimientos técnicos o científicos para ayudar al magistrado a comprender aspectos especializados del asunto. Artículo 153. Finalmente, este artículo establece la forma en que debe presentarse y desahogarse la prueba pericial para que el dictamen del perito pueda ser tomado en cuenta en el momento de resolver el juicio. Bueno, yo voy a explicar el artículo 155, que este artículo explica cómo se va a ofrecer la prueba pericial. La parte que la solicita debe nombrar a su perito desde la demanda a la contestación, iniciando sus datos y acreditando que está capacitado para emitir el dictamen. El artículo 156 nos explica que si no se cumplen los requisitos para nombrar al perito, la ley considera que el nombramiento no existe y esto ya no podrá hacerse después. En consecuencias, esto va a quedar como si la prueba fuera deshecha. El artículo 157. El perito tiene 3 días hábiles para aceptar el cargo. Si no lo hacen en ese plazo, se pierde el derecho de nombrarlos posteriormente. El artículo 158. El perito debe entregar su dictamen por escrito al menos 10 días antes de la audiencia para que la otra parte pueda conocerlo y así esta parte se va a preparar para debatirlo. El artículo 159 nos explica que establece que los peritos deben sujetarse a las reglas previstas por la ley para su participación durante el juicio. El artículo 160. Los peritos no pueden ser inhabilitados, sin embargo durante la audiencia sí pueden ser cuestionados para comprobar si su opinión es objetiva, imparcial
o es técnicamente correcta. El artículo 161 nos explica sobre si un perito aceptó el cargo, pero no llega a asistir a esta audiencia o no presenta su dictamen a tiempo, se va a tener por no ofrecida esta prueba pericial. Y el artículo 162, este artículo es una disposición específica de la ley contenida en el artículo 84, fracción 2, no se aplica al procedimiento oral. Artículo 163. Aquí vamos a comenzar el tema de los incidentes. ¿Qué es un incidente? Es un problema que surge durante el juicio y debe resolverse antes de decidir el asunto principal. Sin embargo, estos incidentes los van a detener durante el procedimiento. Artículo 164. Las cuestiones incidentales dentro de los plazos que marca la ley y acompañarse de las pruebas necesarias deben demostrar los hechos en que se basan. Artículo 165. Este artículo se va a establecer en cómo se transmiten los accidentes. La parte contraria tiene derecho a contestarlos y debe ofrecer las pruebas, para ahora sí que el magistrado pueda escuchar a ambas partes. Artículo 166. Aquí se inician las pruebas relacionadas con el incidente. Estas deben desahogarse, analizarse, antes de que el magistrado emita la resolución correspondiente. Artículo 167. Finalmente, este artículo señala que una vez analizadas las pruebas y los argumentos de las partes, el magistrado resolverá el incidente para que el juicio principal pueda continuar hasta dictarse la sentencia.